Vamos a arrancar entonces con esta clase que es en definitiva el primer teórico del curso. Y como les contaba hoy de mañana, esta clase, y ahora sí, esta clase en este momento está ocurriendo en simultáneo entre Facultad de Ciencias, estoy dando la clase yo en Facultad de Ciencias, Bettina Tassino, y en el CURE, en el Centro Universitario de la Regional Este, en Maldonado, está Héctor Romero dando esta misma clase que está siendo transmitida por videoconferencia a Rocha y a Salta. O sea que por ahora quedamos afuera de la videoconferencia. Ya tendremos sala de videoconferencia después de turismo. Así vamos a estar todos conectados. Por ahora quedamos fuera de esa videoconferencia, pero tenemos la clase presencial. Esta idea de arrancar el curso con una clase de evolución es una novedad en el curso. Apuesto a que es un ensayo que va a salir bien, pero es una novedad porque antes el curso tenía un módulo entero de evolución al final del curso, en el que cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos pretendiendo, nos dimos cuenta que estábamos exagerando la pretensión, de que luego de ver todo un programa entero de biología, pudieran hacer una mirada retrospectiva y reanalizar lo que ya habían visto a la luz de la evolución. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que esa era nuestra pretensión, no nos habíamos nunca dado cuenta de que pretendíamos eso, nos dimos cuenta de que era una exageración pretender eso en un curso de primer año universitario, y dimos vuelta a la pisada, cambiamos la pisada, y acá estamos arrancando con una clase de evolución, y vamos a ir metiendo cuñas de ese módulo de evolución, lo desmembramos y lo vamos a ir metiendo a lo largo del curso. ¿Con cuál pretensión? Con la pretensión justamente de que en este formato del curso, la evolución, en la clase que vamos a intentar completar hoy, abra una especie de paraguas, de gran paraguas, ¿sí? En el que ahí sí, o por lo menos un gran marco, en el que ahí sí puedan ir enganchando lo que vayan viendo a lo largo del semestre, ¿sí? Entonces, si lo pensamos así, es una pretensión bastante más lógica que la otra, que era que después que termina volvemos para atrás, y era la pretensión, y no, obviamente no salía muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Sería como un primer eslabón, entonces enganchar. Sí, ¿por qué? Porque lo que tratamos de hacer ahora, más que de un primer eslabón en el que vamos a enganchar, es de generar un marco, abrir un paraguas en el que después vayan ensamblando el resto de las piezas del rompecabezas, ¿sí? Por eso va a ser una gran mirada a los conceptos de evolución, y que obviamente hay cosas que van a quedar colgadas, hay cosas que no van a terminar de entenderse, pero vamos a ir tratando de que se terminen de entender, no solo a lo largo del semestre, sino que la mirada evolutiva y la concepción evolutiva de la vida lleva tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos creemos de que la tenemos clarísima y sabemos clarísimo qué es la evolución, como a esta altura, siglo XXI, vamos a saber lo que es la evolución, tenemos un montón de conocimientos y de conceptos erróneos, ¿sí? Que los arrastramos, que los decimos, que los sostenemos, como si estuviéramos en plena Edad Media prácticamente, pleno siglo XXI, los tenemos súper incorporados. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, yo sí voy a ser súper cuadrada, súper ortodoxa, digamos, para que los conceptos grandes, generales, queden claros. Después ya va a haber tiempo a lo largo de la carrera, cuando ya tengan incorporado ese pensamiento evolutivo, de redondear, de moldear esas ideas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué arrancamos con Yuyo Romero pensando que esta clase, el nombre de esta clase va a ser la biología a la luz de la evolución? Justamente porque lo que tratamos de hacer es arrojar unas de luz, iluminar y tratar de demostrarles y de convencerlos de que la evolución es el tema unificador de la biología hoy en día, ¿sí? La biología se estructura en torno al tema de la evolución. Y acá elegimos esta frase, que de ahí sacamos justamente el título de la clase, y es una frase de Teodosius Dobzhansky, en el que dice que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, ¿sí?
Y cuando de verdad consigamos estructurarnos en torno a esta idea evolutiva, nuestra concepción, bueno, es como que estamos más cerca de ser biólogos seguramente. Como decíamos el otro día, esta diapo, ¿se acuerdan? La vimos el otro día, esa imagen de cómo va a transcurrir el curso a través de los diferentes niveles de organización jerárquicas de la materia. La evolución entonces es un tema que unifica, que atraviesa la biología porque atraviesa todos los niveles de organización jerárquica. Vamos a ver que diferentes aspectos evolutivos están implicados en diferentes niveles de organización, ¿sí? Y decimos entonces que es el tema o la visión unificadora de la biología hoy en día. Y la que nos permite básicamente entender. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de la unidad y la diversidad como característica de los sistemas vivos y como característica de la biología en definitiva? Entonces la evolución nos va a permitir entender eso. A ver, ¿qué es la evolución para ustedes? ¿Qué es la evolución? ¿Qué idea tienen de lo que es la evolución? Un proceso. De diversidad. De diversidad, un proceso que vos decís que diversifica, que genera diversidad. Lento, decía la compañera. Es una teoría. Es una teoría evolutiva, pero la evolución como hecho, la evolución ocurre más allá de la teoría que explica cómo, la evolución es un hecho. La evolución orgánica es un hecho, no estamos pensando que quizá ocurre, es. ¿Sí? Menor complejidad o mayor complejidad. Sí, eso creo que es de los temas que tenemos así como sobre los que volvemos y vamos a tratar de darnos cuenta de que en realidad la evolución no camina hacia. Sí. En realidad, la evolución, cuando pensás, por ejemplo, que una especie evoluciona, es como que se empieza a pasar por cambios para adaptarse, ¿no? A ver, me quedo con lo que dice la compañera. Evolución es igual a cambios. Saco el para. ¿De acuerdo? Evolución es igual a cambio. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos por ahí. Tenemos la idea de la evolución como cambios. Le podemos meter adjetivos. Por ahí decían lento, diversificador. ¿De acuerdo? Sí, pero ahora nos quedamos con la idea de cambio. Entonces, la evolución como cambio no es un invento de Darwin, como pensamos, ¿no? La evolución aparece. Vamos a ver cuál fue el aporte de Darwin y cuál fue ese rol revolucionario en la concepción del pensamiento evolutivo que tuvo Darwin. Pero la concepción de que el mundo orgánico cambia, que es dinámico y que además en ese dinamismo hay continuidad, ¿sí? Es viejo como el alambre, ¿está? O sea, o más, no sé de cuándo está el alambre. Pero... Tales de Mileto en el siglo VI a.C. proponía justamente la continuidad y el dinamismo del mundo orgánico. Un siglo después, Platón y Aristóteles plantean una visión del mundo totalmente contrapuesta a la del dinamismo y a la del cambio, que es una concepción fija, una concepción fijista, estática del mundo orgánico, en el que predomina una idea filosófica que es la del esencialismo. ¿Sí? La del esencialismo, la de las ideas acerca de la realidad con una esencia, ¿sí? Que cristaliza de alguna manera aquellas cuestiones principales, esenciales de cada una de esas ideas de organismo que el hombre tiene, de alguna manera, ¿sí? En esa idea de esencialismo, justamente lo que ocurre es una visión estática del mundo. Los cambios se apartan de la idea esencial de cada uno de esos organismos o de esas estructuras, ¿sí? Se asocia con una idea religiosa, ¿no? Exactamente. En realidad en ese momento, a partir de la Edad Media y de ahí en adelante se consideran esas ideas esencialistas como vinculadas al creacionismo, ¿sí? Y durante
toda la Edad Media, 10 siglos, la influencia del pensamiento aristotélico es muy fuerte, con un gran predominio de las ideas eclesiásticas, ¿sí?, que tienen un fuerte énfasis en las ideas creacionistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo que decía la compañía está vinculado a una idea religiosa? Porque el mundo es según la idea de la esencia de un creador, ¿de acuerdo? Y el mundo es así, ha sido y será tal como fue concebido por un creador. Pónganle el nombre que quieran al creador, ¿de acuerdo? Y el fijismo hace referencia justamente a eso, que no hay cambios. No hay cambios. Lo que un Dios creó se mantuvo a lo largo de la historia y bueno, es así. ¿De acuerdo? ¿A qué otra cosa está sujeta esa idea? A la idea de ese momento en que la vida y la tierra eran muy nuevitas, muy recientes. Por lo tanto, tampoco había habido mucho tiempo para cambio, porque todo eso había sido creado en 7 días y hacía relativamente poco tiempo. ¿De acuerdo? Esa idea se refleja capaz en este grabado antiguo, en el que miren la idea de la concepción, de cómo habían ocurrido esas creaciones. Por acá abajo están las piedras, ¿no? Esto es la escala natural. Piedras, hay por acá en el siguiente escalón fuego, plantas, animales, el hombre, los ángeles y Dios, ¿no? Esa es la idea de esa escala, justamente de una escala que tiende, que dirige hacia la perfección, ¿sí? Una escala de lo más bajo, de lo más simple, a lo más elevado, ¿sí?, a lo más complejo, que en definitiva es una idea, la idea de Dios, y ahí también hay una cuestión esencialista. Sin embargo, en el siglo XVII ahí empiezan a romperse esa idea fijista y aparecen algunos pensadores que proponen la idea del transformismo, la idea de que justamente el mundo orgánico se transforma, cambia. Ahí están Leibniz y Bonnet como representantes de esa idea de la transformación, ¿sí?, como representantes de esa corriente de pensamiento transformista. Y acá, Linneo, ustedes ya lo conocen, de hecho utilizamos hasta el día de hoy el sistema binomial de nomenclatura creado por Linneo. Creó, en realidad lo que hizo Linneo era tan creacionista y tan fijista como el que más, pero tuvo la brillantez en ese momento de poner orden, ¿sí? Como quien agarra el placar un día y está todo desordenado y pone los zapatos en cajas y ordena las botas por acá, las hojotas por acá. A mí rara vez me ocurre eso de poner ese orden de zapatos o de placar, ¿eh? Yo soy prelineana en mi placar. Pero lo que hizo entonces fue poner orden en eso, con la misma idea fijista y creacionista. Esto está. Y lo ordenó según justamente un criterio jerárquico en el que consideraba las similitudes entre los organismos para ponerlos más o menos cerca en ese ordenamiento jerárquico. A cada especie es el mismo sistema de nomenclatura que utilizamos hoy, de epíteto genérico y epíteto específico, ¿sí? Son nombres latinos, lo que nos da la ventaja de que los nombres de las especies de cualquier ser vivo son nombres universales, nos entendemos acá y en la China de qué estamos hablando. Eso de poner nombre obviamente genera un sistema en el que ordenó, un ordenamiento jerárquico. Y eso fue una primera aproximación a entender en el mundo occidental, ¿no? Este ordenamiento jerárquico asociado por las similitudes entre los organismos. Y esto obviamente que son como hitos, ¿no? Pasaron cosas en medio y yo elijo algunos de esos hitos que me parecen importantes para nombrar porque tampoco los quiero aburrir con la parte histórica. Y hay muchísima bibliografía, si quieren
profundizar en esto. Y además ustedes van a tener, luego de la Semana de Turismo, la primera lectura en los grupos de discusión, que es una lectura que se llama Darwin versus Lamarck, ¿sí? Es una lectura de Enrique Leza. Enrique Leza es un investigador uruguayo que trabaja en temas de evolución, ¿sí? Con Enrique Leza seguramente vamos a tener en el encuentro de estudiantes una conferencia de Enrique en ese día sobre evolución. Se lo pueden encontrar en el piso 6 en algún momento, en la cantina también seguramente. Y además tienen otro material para leer de Leza, que es el capítulo introductorio al libro, que está en PDF en la página del EVA, ¿sí? El libro del curso. Ese capítulo introductorio, que se llama Unidad y Diversidad de la Vida, lo escribió Enrique Leza a pedido, lo invitamos especialmente para que escribiera ese capítulo, en el marco de que se cumplían los 200 años del nacimiento de Darwin, los 150 años de la publicación del origen de las especies, y nos parecía que tenía que haber un homenaje a Darwin en ese libro, y si ven la contratapa del libro, está Darwin ahí, dibujadito por ahí, además. Pero bueno, aparte de eso, ¿por qué elijo a Lamarck? Porque Lamarck, en esos hitos del pensamiento evolutivo, porque Lamarck justamente tuvo la gran virtud de haber generado una teoría completa de evolución, ¿sí? Fue el primero que, más allá de las ideas transformistas previas, generó una idea completa, una teoría completa sobre la evolución, ¿sí? Con 3 puntos fundamentales. Que los cambios habían ocurrido a lo largo del tiempo, y eso hoy nos parece obvio, pero en ese momento no era tan obvio, que había habido un proceso histórico que había generado cambios, que el medio, que el entorno al que estaban sometidos los organismos tenía influencia en esos cambios, y postuló algo, y ahí la pifió, ¿no? ¿Qué fue? La pifió en el sentido que estaba invocando una fuerza que no era un motor natural de cambio, y era un impulso vitalista, un impulso, una tendencia innata de los organismos a la perfección. Entonces, por ahí hizo agua en cuanto a la postulación de causas naturales para un proceso natural. Invocó o propuso que parte de ese cambio tendría, ¿sí? El motor de ese cambio era la tendencia innata de los organismos a el progreso, a la perfección, ¿sí? Y eso, como si hubiera intención y como si hubiera un impulso de los organismos hacia el perfeccionamiento, ¿de acuerdo? Esa idea, aún en nuestra cabeza, 2x3, permea, aparece por ahí. Y es de las cosas que, con peine fino, de a poquito, las vamos sacando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos como con esa idea de que la evolución es igual a progreso, la evolución, y por ahí nos colamos de que los individuos tienen el impulso a mejorar. ¿Sí? Martín. Un ejemplo puede ser los casos de varias... Un ejemplo de lo que esto no es. No, de lo que esto es. Eso es de lo que en realidad Lamarck se equivoca. Ajá. Porque no recuerdo bien... Yo me acerco para que quede tu comentario grabado. Bien. No recuerdo bien qué, entre comillas, especie indígena fue la que quedó destruida por los cambios que nosotros conocemos de la colonización, pero también tengo entendido que ciertas tribus, o en general más grandes poblaciones indígenas... Poblaciones, especies no, porque son todos homo sapiens, claro, de lo que me estás hablando, rigor, porque es súper reciente. Sí. Rigor científico. Sí, poblaciones, ¿sí?, que tendían a tener costumbres rituales de eliminar al más apto, digamos, al más apto, es decir, al más fuerte, al más inteligente, al que más se destacaba.
sacrificarlo a los dioses, digamos, entre comillas. Si queremos, Ofrendarlo. ofrendarlo. Entonces eso haría, de alguna manera, que la especie tendería, La población. la población, perdón, tendería a sufrir un cambio en retroceso a su, si digo bien, código genético, genoma, a su genoma. Sí. Es un retroceso en su genoma, y O eso sea, es sería, un retroceso, no es un cambio, en definitiva, en lo que en este caso podría ser la aptitud. pero a la La desperfeccionamiento. aptitud. O sea, sería un desperfeccionamiento de alguna manera. Bueno, podríamos verlo así. Y algo, pero mucho más. Yo también me actual. acerco, no estoy tratando de inhibirlo, solo para que quede. Una duda de algo mucho más actual y grande que Sí. engloba todo. Ahora, con todos los progresos en medicina, es muy raro que alguien vaya a morir muy joven por una genética mala, por no estar apto a adaptarse. Entonces, en eso, el ser humano, como que su evolución, me parecería que no siempre iría a la mejora, a partir de que ya no hay que estar tan apto para sobrevivir en nuestro mundo. Bien. Lo dejamos por ahí. No lo comento ahora y lo retomamos después, lo que dijeron los dos que está vinculado, ¿de acuerdo? Entonces, Lamarck propone una teoría redonda de la evolución completa en el que tiene al menos una cuestión en la que podría estar fallando, que es justamente invocar un proceso no natural para un proceso que es natural, que es el cambio evolutivo. ¿De acuerdo? La tendencia innata al cambio, o sea, ese impulso vitalista de los individuos a mejorar, ¿de acuerdo? No hay un proceso natural que esté subyaciendo a eso, ¿de acuerdo? No. Es una idea, es un deseo, ¿sí? Lo que decíamos recién, la diversidad orgánica es producto del desarrollo histórico. Ahí está el gran poroto que se anotó Lamarck en este juego de las ideas evolutivas. Y acá aparece Darwin, o sea, obviamente que estábamos esperando que apareciera Darwin en esto, ¿no? Porque si hay algo que asociamos, podríamos hacer un juego de esos de ping-pong, que se imaginan de evolución igual Darwin. Disculpen. Evolución igual Darwin, ahí aparece como automáticamente esa asociación hoy en día. Y estamos bien, es justa esa asociación, porque Darwin es justamente quien postula una teoría que revoluciona la idea del cambio evolutivo, ¿sí? Que postula cómo ocurre ese cambio evolutivo. Y vamos a ver que Darwin intenta convencer al mundo de dos cosas que muchas veces las juntamos, pero que pueden ser hasta independientes. Primero, de que el mundo orgánico sufre procesos de cambio, que él no le llamó evolución, vamos a ver que le llamó descendencia con modificación, pero que hay procesos de cambio, ¿de acuerdo? Y otro es cómo ocurre el cambio, ¿sí? Que es exactamente un mecanismo o un proceso al que llama selección natural, ¿sí? De lo primero, dice Stephen Jay Gould, seguro los convenció, porque era como la idea de la época, de que el cambio ocurría. Ahora, de cómo pasaron 60, más, casi un siglo, para que termináramos de convencernos alrededor de 1940 de que realmente la selección natural era el mecanismo principal de cambio evolutivo. ¿De acuerdo? Darwin fue un tipo con suerte, con mucha suerte, eso seguro, ¿sí? Inglés, procedía de una familia acomodada, con mucho dinero, con una situación social privilegiada, y su papá era médico, su abuelo también era médico y naturalista, y Darwin, cuando tiene que decidir qué estudiar, como hicieron ustedes, decide estudiar medicina, se aburre en la facultad de medicina. Flaco, ¿qué vas a hacer?, le dice el papá. Empezó la carrera eclesiástica, ¿sí?, que le daba como mucho más tiempo para divagar,
que la carrera de medicina, y en medio de eso, en medio no porque había cursado 1 o 2 años, en medio de eso surge la posibilidad, a través de uno de sus padrinos, entre comillas, que era un botánico, de embarcarse en un barco, en el Beagle, de la corona británica, que zarpaba en muy poquito tiempo a hacer una recorrida por las costas de América y de África para cartografiar las costas, ¿no? Piensen en el poderío económico inglés, con necesidad de acceder a nuevos mercados, o sea, no era amor a la naturaleza y a la ciencia, sino que era un interés económico de acercarse y de tener cartografías cuáles eran los puertos, cómo eran las costas, para poder acceder a nuevos mercados, plena revolución industrial. Entonces, a Darwin no lo dejaban ir. Su papá no lo dejaba ir, tenía 20 años, y Darwin le pide por favor a su tío, por favor, escribile una carta, por favor, decirle que me deje. ¿Cuántas veces, no? Hicimos, por favor, decirle que me deje, convencerlo que me deje, y convence a su papá. Estaba re enojado, porque había dejado la facultad de medicina, porque estaba haciendo la carrera eclesiástica, pero más o menos, y ahora se quería ir 5 años de viaje en un barco, arrancar, ¿no? Bueno, pero fue. Y en realidad su rol en el barco, en el Beagle, era un rol un poco ambiguo, porque en realidad era invitado del capitán. El capitán también era de clase acomodada, tenía prohibido hablar con los marineros, con sus súbditos, o sea, prohibido hablar en el sentido de socializar con los marineros, que obviamente no eran de su misma clase social, y necesitaba, 5 años de viaje, alguien con quien conversar de su mismo nivel socioeconómico. Y Darwin fue como eso, poco menos que era una compañía, un acompañante. No fue Darwin como el naturalista del Beagle, no lo contrataron como el naturalista del Beagle, lo contrataron para entretener al capitán Fitzroy, ¿sí? El naturalista era McCormick, que era un cirujano, que obviamente tenía una idea muy distinta, pero le permitió a Darwin eso, ir sin rol, ocupar en Río de Janeiro. John McCormick dejó el Beagle y Darwin ocupó ahí sí el lugar de naturalista, y le permitió justamente recorrer, observar, pensar, tener mucho tiempo para pensar, más allá de que en el barco se sentía pésimo, ¿no? Y estaba todo el tiempo mareado y salía re poco de... O sea, era una horrible compañía para Fitzroy en realidad. ¿No vieron una película que se llama Capitán de Mar y Guerra? ¿No? Es una película hollywoodense, no estoy haciendo ninguna cosa de nerd, de que tengan que ver nada. Bueno, ahí hay un personaje que está inspirado en Darwin y en el viaje de Darwin del Beagle. No me puedo acordar del nombre de los actores, pero... Capitán de Mar y de Guerra. Es una película de acción, pero está bien interesante, porque cuando uno empieza a ver dice, esto me suena, este pelirrojo de acá parece ser Darwin. En realidad no se llama Darwin, pero es muy similar. Y hay un montón de libros, de novelas. Hay uno relativamente reciente que se llama La Travesía, que es de un español que cuenta la travesía del Beagle, y está buenísimo como para meterse en lo que es un viaje de esos 5 años arriba de un barco, ¿no? Está buenísimo. Bueno, entonces ese viaje de 5 años le permitió a Darwin explorar. Y hubo 2 lecturas o 2 ideas que a Darwin fue como que plic, plic, le fueron cayendo las fichas de algunas de esas cosas de las que podía venir masticando o pensando, y no hubo un momento, y eso, bueno, los que hacen investigación de la ciencia, sociología de la ciencia y filosofía de la ciencia, pueden decirlo con claridad al estudiar los manuscritos de Darwin, que no hubo un momento en que Darwin hizo, wow, aquí la tengo, sí, eureka, tengo la teoría de la evolución en mi mente, y esto ocurrió así, sino que fue un proceso que le llevó mucho más tiempo y que fue como acomodándolo. Una de esas cosas que leyó fue un libro de Lyell, de un geólogo,
que tenía una idea muy rara para ese momento, muy revolucionaria, que era que la Tierra tenía mucho más tiempo, era mucho más antigua de lo que se creía hasta el momento. Eso le daba a Darwin como un margen, como decir, bueno, estas cosas pueden haber ocurrido en un tiempo largo, mucho más largo del que se pensaba en ese momento. ¿Sí? Fue como que relacionó mucho la biología con la geología. Sí, claro, claro. Además, piensen en esas cabezas que hoy nos cuesta pensarlos en esas cabezas de naturalistas, de que era naturalista y leía de botánica, de zoología, de anatomía, de geología, ¿no? Esas cabezas así como bien enciclopédicas del siglo XIX, ¿no? Eso hemos perdido mucho porque hacemos, al contrario, hacemos rápidamente un foco a una especialidad y nos perdemos como esa visión global. Es muy difícil mantenerla hoy en día. ¿Por qué? Porque los conocimientos son tan vastos y se producen a tal velocidad que es imposible saber todo el tiempo, ¿no? Pero pasó eso justamente, vinculó una idea que tenía que ver con la geología, con la historia de la Tierra, con las ideas que venía masticando vinculadas a los procesos de cambio. Y lo otro interesante es que el segundo tomo del libro de Lyon le llegó cuando estaba en Montevideo. Darwin estuvo. ¿Vieron que hay una película ahora que se llama El Rincón de Darwin? ¿Alguien la vio? Sí. Ahí hay un lugar que se llama porque Darwin estuvo ahí. Darwin estuvo en Maldonado, en Montevideo, se quedó un montón de veces, un montón de meses en Uruguay. Tomó mate y comió asado. Hay unos sapitos que llaman sapitos de Darwin, en realidad están nombradas en honor. Las especies se nombran en honor a, y ese sapito está nombrado en honor a Darwin. Melanophrenichus. Creo que cambió el género ahora. Darwin. Yo creo que ahora se llaman distintos. Esas cosas a veces cambian. Son bellos, ¿no? ¿Los vieron alguna vez los sapitos de Darwin? Pues siempre los veo, pero cuando me veo pero nunca sé si agarramos, No pasa nada. Tienen esa coloración, como son negros, con manchas amarillas y rojas, genera como esa cosa de alarma, alarma, esto tiene pinta de peligroso. Pero es pura pinta. Sí, son endémicos del este además. Ahora, ¿no? En un momento había hasta en Montevideo, y ahora ya no hay más ahí. Como en Maldonado, no sé ni siquiera en Rocha, seguro. Bueno, entonces, lo otro que a la vuelta del viaje Darwin cae en sus manos, es un tratado de Thomas Malthus, un economista. Y ahí Malthus plantea algo así como, los recursos son limitados, por lo tanto, entre los individuos va a haber competencia por el acceso a esos recursos, desde el punto de vista económico. Y ahí, ¿no? Empieza como a juntar las ideas y sigue trabajando en torno a los productores, a los criadores de palomas, de ganado, se empieza como a vincular tratando de descifrar cómo era que se producían en muy corto tiempo cambios importantes, por ejemplo, en los criadores de palomas, los columbófilos, que generan diversidad de palomas como hemos generado diversidad de perros, por ejemplo. Se vincula entonces, bueno, ¿cómo es que en muy poco tiempo de una forma determinada de palomas se generan esa diversidad de características en distintos linajes de organismos? Y bueno, y eso empieza como a redondear la idea. Eso es lo que hacemos de selección artificial, de seleccionar una característica. Por eso tenemos vacas que dan cada vez más leche, porque seleccionamos las más lecheras, las que producen más leche y tenemos, ¿no? O los tomates más rojos, ¿no? Bueno, y así hacemos como una especie de selección artificial que va en una dirección. Privilegiamos determinadas características. Basándose en esa idea, ¿sí? Darwin postula a lo que llama selección natural como mecanismo de cambio evolutivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver en qué consiste de verdad la selección natural. Pero dos cosas decíamos: cambio y selección natural como motor del cambio, como proceso privilegiado de ese cambio.
En 1859 Darwin publica ese libro sobre el origen de las especies por selección natural, un poco apretado, empujado, porque el año anterior le llega una carta de Alfred Wallace desde Malasia, un joven investigador, naturalista, que le dice: Darwin, se me ocurrió una idea. Y era la misma idea que se le había ocurrido a él. ¿Sí? La lucha por la existencia, o un proceso similar, muy similar, al de selección natural. Darwin, Pero bueno. no fue que Wallace primero se enteró de que Darwin ya estaba conocido. Sí, le escribió una carta, por eso le escribió a Claro, Darwin. trabajo de eso como mucho más reducido y tal, y le reconoció todo el trabajo. Obviamente, el primero en hablar de darwinismo fue Wallace. Y Darwin presenta el trabajo conjunto, Darwin y Wallace, en la Royal Society, ¿sí? Presenta el trabajo como de autoría compartida. Entonces, pero eso, bueno, de alguna manera lo apretó a decir, bueno, publiquemos esto, ¿no? Saquemos esto a la luz. Yo había escuchado que Darwin como que no se animaba a leer la No se teoría de la animaba. evolución. No, claro. Por la crítica, no sé. Claro. Es que en realidad había dos cosas. Primero, el fuerte pensamiento religioso de la época y de su familia particularmente, de su esposa en especial. ¿Sí? Y porque en definitiva esa propuesta implicaba una exposición muy grande a la crítica, bueno, como de hecho ocurrió, ¿no? ¿Eh? En filosofía cayó uno de los pilares de la humanidad, o sea, era de monos, que no éramos algo social, Claro, parte de un proceso de cambio orgánico como todos el resto de los organismos, ¿no? Entonces, esta es la carátula del libro. Les voy a poner en el EVA un link para chusmear, no para que lo chusmeen, que tiene todas las publicaciones de Darwin. Están todas en formato digital, los libros, las publicaciones, todos los manuscritos, todo. Bueno, de ahí saqué esto. Y esto, que es una de las ideas de Darwin y pasó a ser un ícono de la idea de las ideas evolucionistas, justamente porque en ese dibujito hasta infantil, ¿sí? Se resumen un montón de las ideas de Darwin, ¿sí? Hoy en la clase de la mañana les confesé que yo tengo una camiseta con este arbolito. Y dice I think, y todas las mañanas que voy a ver la clase de evolución me la pongo. Y después me la saco porque me da vergüenza venir a dar la clase. Pero siempre estoy tentada de aparecerme en la clase con la camiseta. Entonces, lo que se me ocurrió hoy de mañana es hacer camisetas con el arbolito ese para el encuentro. ¿Te gusta? Bueno, hagamos. Entonces, no fue, ¡wow! ¡Qué buena idea! Me vas a venir a pedir después la camiseta, vas a ver. Bueno, entonces, piensen en esto. ¿Qué hay ahí? Además de un dibujito de rayas. Dice I think. ¿Qué hay? ¿Qué ven ahí? A ver, no inventen. Piensen lo que ven. No lo que I think Darwin. Piensen lo que ven. ¿Qué ven? Un árbol genealógico. A ver. Pará. ¿Cómo es tu nombre? Mayra. ¿Y el tuyo? Agustina. El uno tal vez sería como que parte del... O sea, da un árbol genealógico para entender. No, a ver, ¿qué es un árbol genealógico? ¿Qué indica un árbol genealógico? Que se origina de lo mismo y después se diversifica. Hay algo que marca un origen y a partir de ahí diversificación. ¿A qué le suena esto? Origen y a partir de ahí diversificación. Sí, ¿se acuerdan el otro día que hablamos y le dije vamos a volver con esto, unidad en la diversidad? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Vos querías decir algo? No, eso. ¿Eso mismo? ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Entonces, a ver, vamos a avanzar y ya seguimos. Lo que dicen los compañeros que hay acá es un árbol genealógico que marca relaciones
si es un árbol genealógico, va a marcar relaciones de ancestralidad y de descendencia, de cosas que indican un origen y descendencia a partir de ese origen. Pero se parece muy poco a la escala natural, aquella que mostraba una escalera de progreso. Se parece muy poco, ¿sí o no? Porque no es lineal. No es lineal, sino que está ramificada. ¿Ven la diferencia entre eso y la escala natural que les mostré antes? Además de que se parecen porque está todo amarillo el papel. Justamente esa es una de las ideas que quiebran con la idea o con las ideas previas. Primero, que no hay una tendencia, ¿sí? No hay una escalerita, no es un proceso lineal, sino que es un proceso ramificado. Y que en cada una de estas, en estos nodos, aparecen justamente muchas rayitas, muchas ramitas que aparecen. Y eso rompe con la idea del esencialismo. Rompe con la idea de que hay una sola forma, sino que puede haber muchas formas distintas de lo mismo. ¿Sí? Entonces, a lo contrario de la idea del esencialismo, rompe con el esencialismo, es la idea de la diversidad, ¿sí? De la variabilidad. ¿Sí? Y lo que decía la compañera hoy, el número 1, es el ancestro común, o sea, todos partimos. Ahí va. Podríamos decir que ahí está como el origen. Y a partir de ese origen, de ese ancestro común, hay diversificación. Juan. Más o menos eso, que las intersecciones de la rayita representan el ancestro común de cada a la vez, exactamente. Acá, ahí va. Según Mayra acá, Mayra con R. Mayra, acá, este es el origen, pero lo que dice Juan es que acá también hay un origen de estos otros, y acá hay un origen de esos otros. En cada uno de esos podemos encontrar un ancestro de lo que aparece después, ¿sí? Ahí hay una de las ideas de Darwin que vincula con lo que hablábamos hoy de unidad y diversidad, que es la descendencia con modificación. De esa manera nombró Darwin lo que hoy llamamos evolución, ¿sí? Descendencia con modificación. Y ahí están las dos puntas de la madeja, de la unidad y la diversidad. ¿Por qué? Porque la descendencia lo que produce es unidad con el ancestro, ¿sí? Es continuidad con el ancestro, ¿sí? Piensen a otra escala en sus familias. Claro, ¿sí? Vamos a partir del abuelo, el abuelo tuvo hijos, esos hijos tuvieron más hijos. Más hijos. ¿Y cómo son cada uno de los hijos entre sí? Diferentes entre sí y diferentes del ancestro, pero con características comunes. Entonces hay descendencia en la que se mantienen determinados rasgos, pero se diversifica porque aparecen nuevas variantes. Ustedes son distintos que sus hermanos y son distintos que sus padres. Y capaz que se parecen más a su abuela, ¿no? Y más de uno le va a decir, ay, es igualita a la abuela Tota, igualita, cuando era chica, ¿no? Entonces, ahí tenemos un proceso que vincula la unidad que genera la descendencia, pero es con modificación, porque aparecen variantes, y ahí aparece la diversidad. A otra escala, si nos movemos de la escala familiar, y ocurre eso a la escala de otros linajes, de otros grupos más grandes, ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? Una consulta, ¿qué dice abajo, que aclara lo de A, B, C y D? Que veo A más B, Ay, C no más sé B, qué dice, no sé qué dice. No sé qué dice, yo tampoco. Por lo menos ahí. Juan. que ese dibujo en sí fortalece la idea de selección natural. Lo único que engaña un poco es porque el fenotipo que se expresa siempre es diferente, entonces es mucho más lento el cambio. Sí. Vamos a ir por pasos. Decíamos que Darwin trató de convencernos de dos cosas, de que el cambio existe y que rompe con la idea del esencialismo y que hay unidad y diversidad en la vida, ¿sí? Y por otro lado, en cómo ocurre ese cambio, ¿de acuerdo? Pero están muy vinculados entre sí. Y lo que dice Juan es que vamos a ver que ese proceso de descendencia con modificación está mediado
por un proceso de selección natural. Y vamos a ver ahora lo que dice respecto a qué es lo que se expresa y qué es lo que subyace. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Te animás a cerrar? Ahí va. Buenas. Y, ¿sabes? Otro favor, ya que estás parado. ¿Te animás a cerrar aquella puerta que también entra ruido por allá? Y capaz que a pesar de que tenemos ese microfonito... Gracias. Entonces, lo otro que decía Darwin es lo que decíamos hoy, que la selección natural es el motor principal, pero no el único de ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en esto que lo vimos el otro día y que ya les dije lo vamos a volver y volvimos, que es entender justamente la unidad en la diversidad, ¿sí? Cuando hablemos de esto, cuando hablemos de cuál es la idea principal de Darwin, grábense el arbolito, ¿sí? Piensen en el arbolito genealógico, en ese arbolito, en ese dibujo, ¿sí? Y ahí van sacando, seguramente si yo les pregunto cuáles son los principales aportes de Darwin al pensamiento evolutivo y ustedes piensan en el árbol, lo sacan solos, ¿sí? Lo sacan. ¿Ah? Es como matrizar esa idea de que ahí hay muchas cosas de las que tenemos que saber para ver cuáles fueron esos aportes que revolucionaron la biología en el aporte de Darwin. ¿Por qué unidad en la diversidad entonces? Porque justamente lo que postula Darwin es que, como la Tierra es muy antigua, la vida es muy antigua, hubo mucho tiempo para que ocurrieran los cambios. Justamente el tiempo suficiente para que de un ancestro, si vamos a esos nodos que muestran los ancestros, como decía Juan hoy, y vamos para atrás, vamos a llegar a un ancestro común a todos los seres vivos. Un ancestro común a toda la diversidad, a partir del cual, en ese proceso de descendencia con modificación, ocurrieron procesos de diversificación que generaron diferentes formas. Entonces, ahí está la clave de los procesos que vinculan la unidad de la vida con la diversidad. ¿Está claro esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Este sí es una de las ilustraciones del libro sobre el origen de las especies y marca lo mismo, muestra lo mismo, ¿no? Esta es una escala de tiempo y acá lo que tenemos es orígenes en los que no hay una línea sola, y eso es lo que rompe la idea del esencialismo, sino que aparecen variantes, aparecen formas alternativas. ¿De acuerdo? Esas rayitas ahí como formas alternativas, de unas siguen, las otras se quedan, le va más o menos, pero aparecen formas alternativas. ¿De acuerdo? Esto está... Para poner otro ejemplo de esa unidad en la diversidad, ¿se acuerdan el otro día cuando utilizamos aquel azulejito del Museo de Lisboa, que era una unidad fundamental, una en la que la podíamos combinar de diferentes formas y generar cosas muy distintas? Esa posibilidad de ver combinados, estos son miembros anteriores de diferentes especies de mamíferos, ¿no? Personas, gatos, ballenas y murciélagos. Y lo que vemos ahí nos da esa idea de unidad y diversidad. ¿Por qué? Porque justamente de las mismas unidades estructurales, combinadas de manera diferente, con diferente desarrollo de unas partes que de otras, logramos formas, no porque lo hagamos, sino que se logran formas muy diferentes, que cumplen diferentes funciones, ¿sí? Pero que también estos están marcados con el mismo color, el húmero, por ejemplo, en celeste, o las falanges en azul oscuro, ¿sí? ¿De qué nos da idea? De que ahí hay un origen común, hay un ancestro común
a todas esas formas a partir de las cuales divergieron, ¿sí? Y divergieron en estos miembros porque fueron soluciones para diferentes desafíos, ¿sí? Para volar, para nadar, para caminar en 4 patas, ¿sí? Diferentes desafíos se resolvieron con las mismas estructuras combinándolas de manera diferente. Y eso nos permite rastrear el origen común de todas esas formas y a la vez el proceso de diversificación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Juan. Está vinculado con el concepto que vimos de propiedades emergentes. Además, ¿por qué? Porque cada uno tiene una característica propia de su propio nivel de organización. Sí. Y tiene propiedades que a la vez son diferentes de las de cada hueso por separado y diferentes entre sí. Ahí va. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los ejes de la revolución darwiniana? ¿Cuáles son esos aportes que cambiaron y que, como dice Agustina, generaron una nueva visión, un nuevo paradigma y una nueva visión? Y por ahí hay en el capítulo de Lesa, del libro que les mencionaba hoy, cuenta que Freud plantea que el aporte de Darwin fue uno de los golpes a nuestra visión antropocéntrica del mundo, ¿sí? Y justamente eso fue lo que permite discernir con claridad que el ser humano, ¿sí?, es parte de un conjunto de organismos que está sometido exactamente a las mismas leyes, a los mismos procesos. Obviamente que generamos cambios también en un montón de aspectos, ¿no? Pero ese golpe, digamos, al ego de los humanos, de que en definitiva estamos sometidos a las mismas leyes que cualquier otro ser vivo, fue uno de los aspectos más resistidos de la teoría darwiniana y por los que justamente no prosperó rápidamente el pensamiento de Darwin. No lo ponían en la posición superior y ya eso era muy mal mirado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos grandes ejes de aporte? Por un lado, lo que hablábamos recién, de la unidad de la vida. Todos los seres vivos comparten un origen común a partir del cual se diversificaron, ¿sí? Origen y diversificación a partir de un ancestro común, ¿de acuerdo? Ese es uno de los grandes aportes. Eso es una novedad. Hoy nos parece obvio, pero eso es una novedad del pensamiento darwiniano. El pensamiento poblacional. ¿Cómo estamos de hora? Pensamiento poblacional, ¿sí? El pensar que la diversidad biológica es producto justamente de procesos que ocurren a nivel de las poblaciones, ¿sí? Postular que el mecanismo principal de la evolución es la selección natural. Y el otro que propone Darwin es que ese cambio, y justamente al tener esa noción de tiempo, de mucho tiempo, para que ocurrieran estos cambios, es que los cambios tuvieron suficiente tiempo para acumularse gradualmente, ¿sí? Para que fuera un proceso paulatino de cambio, un proceso gradual de cambio. Cuando estábamos preparando esta clase, entre varios docentes discutíamos, cuando estábamos proponiendo este cambio que les contaba hoy, decíamos, bueno, pero hay cosas que los chiquilines no van a saber cuando demos evolución al principio. No van a saber cómo se genera la variación, no van a saber cómo se transmite la herencia, hasta que uno dijo, Darwin tampoco lo sabía, ¿no? Entonces, es verdad, Darwin no sabía, pero de todas maneras tuvo la capacidad de intuir cómo podían ocurrir. Dos cosas importantes que hoy sabemos y que confirman que Darwin estaba en lo cierto. Una
es cómo se genera la variación. Nosotros decimos, hay variación. En las poblaciones naturales basta con mirarnos nosotros mismos o observar cualquier población natural en cualquier carácter que se nos ocurra y lo que vamos a encontrar es variación. Ruptura con el esencialismo, ruptura con la idea de esencialidad en el sentido de la idea de el hornero. ¿Cómo es el hornero? ¿Sí? Hay hay variabilidad entre los horneros o el organismo que consideremos. ¿Cómo se genera esa variabilidad? El azar, ¿Cómo? cambios en el genético, el azar, en el genoma. Lo voy logrando. Solo tengo que poner cara. Cambios en el genoma. Y dice Agustín que son cambios al azar. Y está en lo cierto. ¿Cómo se llaman esos cambios al azar en el genoma? Mutaciones. ¿Sí? Las mutaciones, Darwin no sabía lo que era una mutación. Ustedes quizá hoy tampoco sepan lo que es una mutación, pero lo van a saber. Y ahora recojan esta idea de que la mutación son cambios que ocurren cuando el material genético se replica, ¿sí? Y en ese proceso de duplicación, de replicación, ocurren errores. A pesar de todos los sistemas de control para que no ocurran, a veces ocurren. Y esas mutaciones pueden ser positivas, negativas o neutras. Las positivas son las que le generarían un beneficio al individuo que la posee. Las negativas, bueno, generalmente son letales, ¿no? Y bueno, si no es letal, yo qué sé, le causan la enfermedad o una cosa así a la persona. Por ejemplo. Sí, no, eso no es una mutación porque eso en realidad es a nivel cromosómico. Sí, las mutaciones son a nivel genético, de los genes, un cambio, ¿sí? Y bueno, y la neutra sería indiferente, es un cambio que no le beneficia ni lo perjudica. No afecta. Entonces, en ese caso ¿cómo es tu nombre? Florencia. Es un cambio mucho más grande, en el que están involucrados un montón de genes, ¿sí? Está involucrado un cromosoma entero, ¿sí? Y eso en realidad ocurre porque en el momento de la segregación de los cromosomas, en el momento de la meiosis, cuando se forman los gametos, en vez de irse uno para un lado, se quedan pegaditos. ¿Ah? Es un cambio mayor, digamos. Las mutaciones, entonces, son cambios y, como decía Mayra recién, hay distintos tipos. Pueden beneficiar al organismo que las porta, pueden perjudicarlo en distinto grado o pueden ser neutrales, pueden no afectar. ¿De acuerdo? Eso puede ocurrir, pero que ocurra una mutación, un cambio en el genoma, en un gen, es un proceso azaroso, ¿sí? No tiene dirección. Y esto, chiquilines, es súper importante, porque acá se empiezan a cruzar los cables. La variación, el origen de la variación es al azar. La otra fuente de variación, además, ¿cuál es? ¿Cuál otra fuente de variación existe en los organismos? De que se origine variabilidad. ¿Gabriela? Entonces eso se llama reproducción. ¿Y qué tipo de reproducción genera variabilidad? Sexual. ¿Sí? La reproducción asexual no genera variabilidad. ¿Por qué? Genera seres idénticos a los progenitores y entre sí. ¿Sí? La reproducción sexual genera variabilidad. Por eso nosotros somos distintos que nuestros papás y que nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros gametos es diferente del de al lado y además se tiene que juntar con otro que también es distinto de todos los gametos posibles de ese individuo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una gran fuente de variabilidad. Las posibles combinaciones, infinitas posibilidades de combinaciones a través de la reproducción sexual. Y la otra fuente de variación son las mutaciones. Son mutaciones, las mutaciones, los cambios a nivel mutacional ocurren al azar. Ocurren.
el efecto que tengan en el individuo va a depender de algunas circunstancias. Y ahora vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Juan. Que cuanto mayor cantidad de hereditarios pueda tener una especie, mayor es un individuo, mayor es la diversidad genética y mayor probabilidad de una mutación. Puede haber mayor probabilidad de que haya... A ver, cuanto más cantidad de descendientes, ¿sí?, más probabilidades de que alguno de esos descendientes tenga una mutación, porque es una cuestión probabilística, ¿sí? Ahora, esas mutaciones, repito lo que dice Mayra hoy, estamos súper acostumbrados a decir que una mutación es letal o deletérea. Siempre pensamos que una mutación es mal, mutación igual mal, ¿sí? Y la mutación puede ser igual a bien. ¿De acuerdo? Es más probable, lo único que aumenta es la probabilidad de variabilidad. Pero eso también aumenta a través de la reproducción sexual. ¿Sí? Florencia, sí, dale. No. En realidad, por ejemplo, cuando haces un cruzamiento, o sea, dos personas, para un seres humanos. Estamos experimentando. Hacemos alguien que se quiera brindar para el experimento de Florencia. ¿No? Que hago A, no sé qué, todo el cruzamiento. En realidad, cuanto más individuos haya, va a haber más posibilidad de que algunos de ellos sea más parecido también a alguno de los progenitores, ¿o no? Depende, porque en realidad también el proceso de generación de los gametos durante la meiosis es un proceso en el que el entrecruzamiento, el crossing over entre las cromátides hermanas, ahí empezó se genera cruces de genes de un lado para otro. Obviamente que hay algunos que van más pegados que otros, ¿sí? Lo que tenemos más probabilidad es de variabilidad. Dentro de la variabilidad podemos encontrar también más o menos parecido a alguno de los progenitores o entre hermanos entre sí, ¿sí? Entonces, Martín. Sí, tú dijiste azar y también dijiste error como dos palabras parecidas o tal vez sinónimas. No sinónimas. Lo que dije es que las mutaciones ocurren por errores en el momento en que el ADN se replica, se abre la hebra, se duplica y se generan nuevas cadenas. En ese momento, a pesar de que hay muchos sistemas de control para que las cadenas hijas sean idénticas, se puede producir algún error. Y eso genera un cambio. Pero yo discrepo, aunque sea intuitivamente, con la palabra error, porque puede ser algo, ya sea con la palabra error, sí. ¿Por qué? Porque pienso que puede haber dentro del idioma genético una forma preconcebida de manifestar esos errores. En el genoma, quiero decir. A ver, ¿por qué me refiero a que es un error? Porque en el momento de la duplicación, en el momento de la replicación de las cadenas de ADN para generar células hijas, ¿sí? La idea es que las células hijas son idénticas a la anterior, ¿sí? Cuando eso ocurre, se replica el ADN y ocurre un cambio, es un error porque la idea es que sean idénticas. Entonces, hay un error. El tema de error suena a mal, pero Es como seguir una receta, por ejemplo. Vos podés seguir los pasos tal cual, o podés modificar algo, no significa que te vayas. No quiere decir que error quiere decir que vaya a ser para mal. Por eso es lo que les estoy diciendo desde hoy. Un error no quiere decir igual a mal. Pero puede sonar igual a impredecible. Es impredecible, es absolutamente azaroso que eso ocurra. Pero la palabra azar también discrepo con la palabra azar. ¿Por qué? Porque es algo matemático y capaz que puedes asociar el árbol con fractales, con algo computarizado, ¿no? Que el árbol se extiende y se ramifica con un patrón. No sé. Cambiamos de escala. Perdón. Estamos hablando... No, está bien, me parece bien, pero cuando hablamos de que ocurren al azar, lo que queremos decir es que no ocurren con ninguna dirección predeterminada. Las mutaciones a nivel genético, ¿sí? ¿Cuál es la repercusión que esas mutaciones a nivel genético tienen con la generación de diversidad? Es otra cosa. Por eso te digo que estamos hablando a dos escalas diferentes. ¿De acuerdo? Que esas mutaciones se producen en una célula, ¿no? Y sí. Después, o sea, las otras tienen genomas que
se debería tener. Sí. Digamos. Y de una célula, que el error ocurra en una célula, ¿qué efecto tiene? Lo que pasa que las mutaciones que se transmiten son las que ocurren en los gametos. Son las que ocurren en la producción de los gametos. Son las únicas que se heredan. El resto de las mutaciones no se heredan, porque ocurren en un organismo. Claro, porque un cáncer es una mutación en un, o sea, que es algo que se reproduce, o sea, pasa en tu organismo. Pero no necesariamente No se hereda. claro. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar. Entonces se puede decir, perdón, error como como sinónimo de variación, tal vez. Sí, es un error y genera variación. Ese error genera variación, justamente. Es la idea. Las mutaciones son errores. Y esos errores son el origen de la variabilidad, el origen de la variación. Pero es el error como dinamizador del cambio. Exactamente, es eso, exactamente eso. O sea, en los individuos el genoma es el mismo en todas las células. Sí, se expresa diferente en cada célula. Sí. O sea, no puede haber una célula que tenga el mismo genoma. Sin ser células así. A ver, todas las células derivan de una primera, que es el cigoto, Sí. que tiene determinados O sea, por genomas. eso, después todo tiene esa. Entonces, lo otro que no sabía Darwin, y que ustedes van a ver también más adelante, y que nos animamos a alargar esto justamente porque Darwin no lo sabía, entonces ustedes lo pueden entender también con la misma idea intuitiva, es cómo esa variación, que es de lo que estábamos hablando recién, que se origina a través de las mutaciones, pasa a los descendientes. Acuérdense, descendencia con modificación. ¿Sí? Las leyes de la herencia, ¿se acuerdan de todos los cuadritos que hicieron de Mendel? Que Florencia decía A por B, B por C, 25, 50, ¿sí? La ley de segregación. ¿Se acuerdan? En cuarto del liceo. ¿No se acuerdan de haber trabajado con la ley de Mendel? A ver, A, B, rugoso, liso, las plantitas, Fisum sativum, los caballos y los trabajos de Mendel con las plantas, Fisum sativum. ¿Sí? Semillas lisas, rugosas, verdes, amarillas, flores rojas y blancas. Ay, yo te digo que esto es educación. Entonces, ¿por qué le decía que pasó hasta 1940 para que la idea de darwinismo calara realmente? Es porque ahí se empezó a conocer justamente cómo se generaban las mutaciones, cómo pasaba la variación a los descendientes. Y en la década del 40, estos tres señores con cara de abuelitos felices, Teodosio Dobzhansky, del que elegí la frase al inicio, ¿se acuerdan? Que decía, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, cosa que comparto. Ernest Mayr, que se murió con 100 años, hace relativamente poco, en el 2005-2006, y George Simpson, paleontólogo, sistemático y genético. ¿Eh? Sí, un lemur, ¿no? Entonces, estos señores fueron los papás de la teoría sintética moderna, ¿sí? Los generadores de una síntesis darwinista, por eso teoría sintética moderna o neodarwinista, en el que ensamblan los nuevos conocimientos, nuevos en la década del 40, de la genética, también con un fuerte aporte de la genética de poblaciones, de la sistemática y de la paleontología. Y acá les voy esto recítenlo como un mantra, ¿sí? Se lo tatúan, si quieren, en la frente, igual, no me importa. Hacen un cartel y lo pegan adelante de la cama, así, cosa que en el momento que se levanten es lo primero que vean. Se hacen una taza, porque cuando tomen el café con leche... Soy genial. Vamos a remera ya tenemos del arbolito, no vamos a hacer de... Esto lo ponen en el celular y van chucu, ¿qué es? Que intenta mostrar a qué nivel ocurre cada una de las cosas de las que ya hablamos.
los genes son los únicos capaces de sufrir mutaciones. Los he escuchado muchas veces decir muté. Mutó. Este flaco mutó. Este flaco no mutó nada. Porque los flacos no mutan. Los únicos capaces de mutar son los genes. Las mutaciones ocurren a nivel de los genes. Y punto. Después igual se pueden hacer los cancheros. Y cuando estén el sábado en el boliche y uno diga, muté. No, flaco, escucha. No mutás, mutan solo los genes. Desde el punto de vista biológico es un grave error lo que estás diciendo. O sea, le estoy dando letra, chiquilines, esto me lo van a agradecer. Los organismos, la selección natural ocurre ¿a qué nivel? A nivel de los organismos. ¿Sí? Son seleccionados los organismos. Ni tú, ni yo, ni nadie evoluciona. No evolucionamos. Las que evolucionan son las poblaciones y las especies. ¿De acuerdo? A los organismos les ocurre la selección natural. Los organismos son seleccionados, los individuos somos seleccionados. Pero no, la evolución es un proceso poblacional. ¿Cómo son seleccionados los organismos? Ya llegamos ahí. Ya llegaremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Yo no sé si estamos de acuerdo hasta ahora, pero ¿vamos bien, por lo menos? ¿Se lo acuerdan? Cuando yo les digo que este es uno de los ejes de trabajo de la clase, es una de las cosas que jerarquizamos en la clase, hagan la inmediata traducción. Esto lo van a preguntar en el parcial y en el examen. Hagan la inmediata traducción. ¿De acuerdo? Cuando un docente les dice, esto es el eje de la clase, esto se jerarquiza como concepto principal, le hacen un asterisco con rojo al lado y dicen pregunta de examen, pregunta de parcial. Esto es... ya, Mayra ya sacó el drive en naranja. No lo hagan disimuladamente, lo pueden hacer abiertamente porque se los estoy diciendo. O sea que para una especie evolucione, muchos organismos tienen que ser seleccionados con esos genes mutados. Los organismos son seleccionados. Ocurre la selección natural en todas las poblaciones naturales. Y ahora vamos a ver cómo ocurre. Es un proceso que está ocurriendo en todas las poblaciones naturales. ¿Sí? En base a la variación, la materia prima de la selección natural, vamos a ver qué es la variación que ocurre, la variación que existe, la variación que es al azar producto de las mutaciones. La variación es inherente, existe en las poblaciones naturales. Sobre esa variación trabaja, entre comillas, la selección natural. Y eso produce como consecuencia cambio evolutivo. ¿Sí? O sea, yo opino sobre eso que en realidad no necesariamente tiene que seleccionar varios individuos. No, la selección, a ver, cuando decimos ocurre selección, no es que los cuando yo digo son seleccionados, estoy usando mal la palabra quizá. Lo que quiero decir es que la selección natural ocurre a nivel de los individuos. ¿Sí? No es que sean seleccionados. Tú saliste seleccionado de elegido. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo ocurre intuitivamente también la selección natural. ¿Pero se entiende eso? La base sobre la que opera la selección natural es la variabilidad existente. La variabilidad es una condición inherente de las poblaciones naturales, en muchísimas características diferentes, ¿sí? En distintas características. Mirémonos, ¿sí? Toda la variabilidad que existe nada más que en este salón, con una muestra mini de una población. Y hay gran variabilidad. Y la consecuencia de la acción de la selección natural a nivel individual es un cambio, que ahora vamos a ver lo que implica que sea un cambio evolutivo. ¿Cuándo decimos hay un cambio evolutivo? ¿En qué circunstancia podemos asegurar acá hay un cambio evolutivo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basó Darwin? Y vamos a pensarlo en algunas observaciones de esas que decimos, bueno, son observaciones de la vida, ¿sí? Una es que en todas las especies se producen más cantidad de individuos, más cantidad de descendientes de los que sobreviven y se reproducen, ¿sí?
en cualquier población natural. ¿Estamos de acuerdo? No lo tomen así como lo digo yo, es algunas cosas sí, pero esto no necesariamente piensen. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué en todas las especies, en todas las poblaciones se producen más individuos de los que realmente sobreviven y se reproducen? Porque los recursos son limitados. Porque los recursos son limitados. Pero eso depende también de la tendencia reproductiva. A ver. Las estrategias de reproducción, RK, aquello. Depende Sí. de la estrategia de la especie. A veces Pero que los recursos son limitados, son limitados. Sí. Pero no necesariamente a veces se reproduce el número de descendientes es muy grande, porque ahí es obvio que no le van a dar para que sobrevivan todos. Puede que la estrategia de la especie sea justamente obtener pocas descendencias con la seguridad de que sobrevivan y que se puedan reproducir. De acuerdo. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Los lobos marinos tienen una cría por año. ¿Sí? Aproximadamente el 50% de las crías que nacen en Isla de Lobos se mueren antes de llegar al año de vida. Y tienen una cría por año. ¿Sí? Y tienen una estrategia de apostar a pocos y de calidad. Y se mueren la mitad. Ocurre. Y eso... Claro, pero eso es una condición para no hablar de ese lugar, que ellos ya están... No, bueno, yo te digo ahí porque tengo la proporción en general. Y de esos, por ejemplo, los machos se reproduce un 10%. El resto de los machos, toda su vida, la ven pasar. ¿Sí? ¿Por qué es eso? ¿De que solo el 10%? Porque tienen una estrategia reproductiva poligínica de gran competencia por el territorio y por las hembras, y la mayoría están al lado, mientras la colonia se reproduce acá, la playa de solteros está al lado. Se llama la playa de solteros, no estoy inventando. En las poblaciones, entonces, siguiente observación, en las poblaciones, lo vimos, estamos diciendo algo que ya nos convencimos, que existe variación fenotípica. Fenotipo, características, entre comillas, visibles. Nuestras proteínas también son parte de nuestro fenotipo, nuestros enzimas, más o menos funcionales, son también parte de nuestro fenotipo. Y además, variación genética, porque ocurren cambios a nivel genético en cada uno de los individuos, por reproducción sexual, por mutación. Y sabemos que casi todos los caracteres fenotípicos tienen una base genética. ¿Sí? Decimos casi todos porque hay caracteres fenotípicos que no necesariamente tienen una base genética. ¿Sí? Nosotros podemos ser más o menos gordos o flacos según cuánto comamos. Y eso no tiene una base genética. ¿Sí? Y estas son todas observaciones, pero que están vinculadas. Esa variación fenotípica y genética entre los organismos les va a proveer habilidades diferentes para sobrevivir y para reproducirse. Vieron que vamos hablando de lo mismo, pero volvemos como en una especie de espiral ascendente. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo, pero lo vamos juntando. Entonces, hay variabilidad y esa variabilidad está asociada a habilidades diferenciales de reproducción y sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos que tienen determinadas características les va a ir mejor, y ahora vamos a ver lo que implica, les va a ir mejor, y a otros les va a ir peor. ¿Sí? Yo inventé este ejemplo. Y es un ejemplo inventado y exageradamente inventado, en el que es casi ridículo de tan exagerado. Son caracoles. ¿Se nota eso? Sí. No se ríen. Son caracoles de colores. Hay verdes, amarillos y marrones. Imaginen que esta población de caracoles habita una lagunita
cerca, en los humedales del río Uruguay. ¿Sí? Lagunita húmeda, por lo tanto, pastito alrededor, color verde. Ahí va. Y esta, llego, cuántos caracolitos cuento, tantos verdes, tantos no sé qué, y me voy allá a hacer un muestreo de otra cosa, y en el medio pasa un caracolero, un ave, ¿no?, que come caracoles. Y pasó el caracolero, uno de los sentidos, ¿no?, de los canales sensoriales que más utilizan las aves es la visión, por lo tanto el color ahí no es trivial. Que los verdes van a sobrevivir más porque los otros, porque se camuflan con el color verde. Entonces pasó el caracolero y si fueran ustedes caracoleros, ¿qué comerían? Hambrientos caracoleros. ¿Qué comerían? Lo primero que ven. Los amarillos, los marrones capaz también. Los marrones se camuflan con el agua. Muy bien, muy bien. Pasó el caracolero. Estaban distraídos mirando para el otro lado y pasó el caracolero y no lo vieron. Pasó de vuelta. Entonces, imagínense que acá no tenemos superposición de generaciones, ¿sí? Sino que la siguiente generación, en realidad, estos se reproducen, y si decimos que el color, que es un carácter fenotípico, el color que es un carácter fenotípico tiene base genética, ¿sí? Si volvemos acá, decimos, hay variación fenotípica con base genética. En mi población hay, ¿cumple con eso? Sí. ¿Los organismos difieren en su habilidad de sobrevivir y reproducirse según esas características? Sí, ¿por qué? Porque a algunos les fue mejor que a otros en ese juego de sobrevivencia y reproducción. Perdón. Se reprodujeron, mi población 1, mi generación 1 se reprodujo y obtengo esta población 2, que capaz que no se acuerdan de cómo era la 1, pero era así. Esta es mi generación 1, la primera que les mostré. Y tengo 33% de verdes, 23% de marrones y 44% amarillos. Pasa el caracolero. Se reproducen los que quedan. Y tengo esta otra población. Esta otra generación, en el que cambió, ¿qué cosa? ¿La proporción de qué? De cada uno de los fenotipos. Y por lo tanto, ¿qué puedo inferir? Que cambió si cambió mi proporción de fenotipos. Cambiaron los genes. Los genes que están no cambiaron. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué de la población? Ya lo dijeron, repitan, pero cambien fenotipo por genotipo. Cambió las frecuencias con que aparecen cada uno de los genes. Esta frecuencia, 33, 57, ¿sí? Por eso les digo que es un ejemplo simplificado al ridículo, porque estoy asumiendo que en una generación ya hay cambio, ¿sí? Que no hay mezcla, que es una característica y que es un factor de presión selectiva, que hay una fuerza selectiva que es la predación. ¿De acuerdo? Por eso, pero es para que entendamos de qué hablamos, ¿sí? ¿Se entiende entonces? ¿Qué es lo que cambia? Como decía el compañero acá, cambia la frecuencia con que aparecen cada uno de los colores. Y asumimos que los pigmentos tienen una base genética, ¿sí? Entonces, lo que está cambiando es la frecuencia con que aparece cada uno de los genes en mi generación 1 y en mi generación 2. Eso es evolución. Para Agustina, allá, que hoy quería terminar el video. ¿Quién? A ver. Si tiene memoria, es decir, memoria en el sentido de que pase eso que está explicando. Yo diría que no. Que los que sabemos que pasó eso fuimos nosotros que fuimos y los contamos. ¿Sí? No, que es igual el ejemplo de las polillas. Me quemaste mi próximo ejemplo. Entonces,
¿Se entiende esto? ¿Se entendió la idea? Los individuos no cambian de verdes a amarillos. El individuo se murió, se lo comió el caracolero o se reprodujo y después se murió. ¿Está claro? No son los individuos los que cambian de color. Estos son hijos de estos otros. Y cuando hay un cambio en la frecuencia con que aparecen, con que están representados determinados genes en una población y en otra, en una generación y en otra a lo largo del tiempo, decimos, acá hay cambio. Cuando ese es el cambio, acá hay evolución. ¿Sí? Acá hay un proceso. Y ese proceso evolutivo, ¿a qué nivel se mide? ¿A qué nivel lo podemos ver? Poblacional. Porque es un cambio en las frecuencias con que aparecen determinados genes en la población. Lo otro importante es que esta probabilidad, esta habilidad de reproducirse y de sobrevivir, es una probabilidad. Porque así los verdes sean unos cracks y el caracolero no se los coma. Si yo voy con mis cuestiones y mi mochila del muestreo y mirando así en los binoculares que por allá y aplasté un verde, por más crack que sea para evitarse el caracolero, le puede ir muy mal por otras razones. ¿De acuerdo? Y un amarillito que quedó tapado ahí en una piedrita y no sé qué, zafó del caracolero. Entonces, son cuestiones probabilísticas las que están relacionadas con las habilidades. No es que a este le va a ir bien y a este le va a ir mal, como yo digo a veces para hacerme entender, pero no es la idea. Tiene mayor probabilidad de que le vaya bien, mayor probabilidad de que le vaya más o menos o mal. Juan. Y que a lo largo del tiempo no se van juntando varios fenotipos que son como, entre comillas, más fuertes, más viables, más adaptables a lo largo del tiempo. Capaz que sí, capaz que lo que ocurre es que en un momento son todos verdes. Claro, porque también es capaz. adaptación, ¿no? En esa característica, y eso es una adaptación. Y esas características quizás se fijan. ¿Por qué? Porque a los verdes les va mejor. Y la variabilidad aparece en otros rasgos, porque variabilidad siempre va a haber. Acá nos podemos quedar sin variabilidad en color, pero puede aparecer una mutación que haga un bicho rayado. Y el bicho rayado es mucho más críptico que el verde. Y a ese le va a ir mejor aún. ¿De acuerdo? Esto es dinámico, muy dinámico, porque las mutaciones, la variación aparece al azar y puede beneficiar o perjudicar. Y ahí está la materia prima del cambio, digamos, ¿sí? En la variabilidad, en esa producción de variantes nuevas sobre la cual trabaja la selección natural. Pero la selección natural no inventa nada. ¿Está claro? La selección natural trabaja, vamos a hablar bien, actúa sobre la variabilidad preexistente. La selección natural no genera variabilidad. Y eso es importante. Ahí empezamos como otra de la mezclada de cables. La variabilidad es generada por otros procesos distintos a la selección natural. ¿Sí? Claro, lo que significa es que los caracoles verdes, por ejemplo, no es que ellos decidieron ponerse verde, teñirse de verde para no ser afectados. Fue una característica que les surgió. Vamos a suponer, un día mutaron o no, o yo qué sé, venían, pasando de generación en generación hasta que quedaron verdes. Y ese carácter lo transmitieron a sus descendientes y lo favoreció. Ahí va. No que ellos hayan elegido. Exactamente. Aparece un cambio en la frecuencia, ¿sí? Lo que aparece ahí en definitiva es un cambio en la frecuencia de cada variante. Entonces, ¿cómo estamos de hora? En el horno total. Y esto termina en 20. Muy bien. Una población cambia entonces a través de generaciones, mis caracoles, ¿sí? Si hay individuos que poseen determinados rasgos que tienen más descendencia que otros, ¿sí? Acá exageré en el ejemplo y les dije, bueno, estos se quedan, por lo tanto tienen descendientes, pero puede haber otras características que no tengan que ver con sobrevivir o no, pero que igual les hagan producir más descendientes, aunque vivan los otros, ¿de acuerdo? ¿Entreveré?
¿Un poco? En poblaciones naturales, el ejemplo que decía Agustina recién, traemos un ejemplo como de verdad, como posta y no un invento, que es estas polillas, Viston betularia, hay dos formas cromáticas, o dos morfos, parecido al ejemplo de los caracoles, digamos. Claras y oscuras, ¿sí? Acá están las dos polillas. ¿Las ven? Hay claras y oscuras. ¿Las ven? Cierren así un poquito los ojos y las ven. Hagan así. ¿Las ven? Ay, Daniel me dijo que no me podía subir a la tarima, ¿no? Pero me subo igual. Acá hay una. ¿La ven? Y acá hay otra. Eso se ve, es la que ven. ¿Sí? Se posan en troncos de los árboles y son predadas por aves. Volvemos a un ejemplo parecido. A lo largo de muchas generaciones, las polillas oscuras disminuyeron su proporción en la población. ¿Sí? Disminuyó. No quiere decir que cambiaron, las de ser oscuras pasaron a ser blancas, no, se murieron directamente. Tenían menos probabilidad, menos chances de sobrevivir y de, por lo tanto, dejar descendientes. ¿Sí? Entonces, tenemos un ejemplo igual al de los caracoles. Piensen en esto. Piensen en que estas características que yo les traigo hoy, de color vinculada a la predación, el signo que yo les digo, ¿les va bien o les va mal? ¿Los favorece o los perjudica a los individuos poseer esa variante, esa característica? Puede cambiar de signo en el caso de que el ambiente cambie. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el caso de cualquier variante, pero pensemos en el color de los caracoles o en el color de las mariposas, el color, ¿sí?, verde, amarillo, rojo, claro, oscuro, no tiene en sí una propiedad beneficiosa o perjudicial, sino que depende del contexto que lo da el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, las características particulares no son buenas o malas en sí mismas, sino dependiendo del beneficio o el perjuicio que le genere a los individuos en determinado contexto ambiental. Y esto, les cuento, que en determinado momento, cuando el ambiente cambia, imagínense que el ambiente cambia, ¿sí? Imagínense que los árboles, en vez de ser así, se oscurecen. ¿No? Imagínense que los árboles empiezan a oscurecer su corteza. Se llenan de hollín y se oscurecen. ¿A quién les va a ir mejor y a quién les va a ir peor? ¿Qué pasa ahí? ¿Se invierte qué? Se invierte el valor, el beneficio de ser claro o de ser oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién le va a ir mejor en este contexto? En un contexto que cambia. A los oscuros. Porque ven, ahí hay una polillita oscura. Digo yo que ahí hay una. Sí. Acá. ¿Sí? Y las claras, que eran las que pasaban desapercibidas en el contexto anterior, son las que ahora quedan evidentes para un depredador con buenas capacidades visuales. Lo que se mantiene es la habilidad de pasar desapercibido. Porque estamos como considerando esa característica. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? Claro, pero piensen una cosa, ¿por qué a lo largo de las generaciones las polillas, en este caso eran las oscuras, a pesar de ser las más predadas, se mantuvieron? Quizá porque tenían otro valor que las hacía ser mejores en alguna de las características y se mantuvieron de todas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo los ejemplos simplificados para poder entenderlos.
Pero la realidad es mucho más compleja. ¿Sí? Por suerte. Si no, nos aburriríamos horriblemente. Y acá hay algo, chiquilines, también sobre lo que vamos a volver, y es súper importante. Cuando yo les digo que las características se heredan y por lo tanto las generaciones siguientes van a poseer más o menos individuos con esa característica, es porque la medida de la aptitud, ¿sí?, de lo que yo digo les va mejor o les va peor, se mide en el número de hijos, en el número de descendientes, en el número, en la proporción de mis genes, de los míos, no de los míos, de los genes del individuo, que pasan a la siguiente generación. La proporción de los genes de los caracoles verdes o de las polillas claras que pasan a la siguiente generación. ¿Cómo se mide entonces que un individuo le vaya bien o le vaya mal? Según lo que pasa para adelante, lo que pasa en la siguiente generación. ¿Sí? El éxito reproductivo, la selección natural, se basa entonces en el éxito reproductivo diferencial. Cuando decimos la capacidad de sobrevivir y reproducirse, en definitiva estamos diciendo el éxito reproductivo, la capacidad de los individuos de dejar descendientes, de que pasen sus genes a la próxima generación. ¿De acuerdo? Este es un concepto con los que nos vamos a encontrar frecuentemente y que también son de esos conceptos relativamente nuevos, porque en general tenemos súper matrizado en la cabeza lo de la lucha por la existencia y pensamos que le va mejor al que es más fuerte. No, le va mejor al que tiene más hijos. No salgan corriendo a maximizar su éxito reproductivo, por favor. Hay tiempo, muchachos, no corran. ¿Sí? Eso entonces, el éxito reproductivo, es una medida de la aptitud darwiniana, de la eficacia. Lo van a ver por ahí también con la palabra fitness. ¿Sí? Se van a encontrar con todo eso. Todo eso es similar, quiere decir lo mismo. ¿Sí? Número de descendientes, habilidad para reproducirse. Y vamos a ver más adelante algo que a Darwin le complicó la vida, y era aquellas especies animales en que los machos, por ejemplo, tenían estructuras como, icónico es el pavo real, estructuras que lo hacen es ser lo más evidente a los predadores, lo más conspicuo, andar enredándose la cola en el alambrado por todos lados, o sea, lo menos apto para la sobrevivencia. Pero ahí hay otra fuerza, que es la elección de las hembras, que le hace que le vaya muy bien a los machos que tienen la cola muy colorida y con muchas plumas de colores. O sea, el éxito reproductivo sería otra cosa que influye en si ese cambio pasa a otras generaciones. Es lo que influye. ¿Por qué? Porque los que dejen más descendientes son los que van a dejar más variantes propias a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el éxito reproductivo es a través de lo que medimos la eficacia, a través de lo que medimos el éxito. ¿A qué se debe eso? La elección de las hembras. Es a otro proceso que por suerte Darwin nos iluminó y se dio cuenta rápidamente, y es una forma especial de selección natural que se llama selección sexual. ¿Sí? Y es justamente por ahí, aunque les vaya mal en algunas cosas, les va bien en otras. Y como son preferidos por las hembras, y las hembras prefieren esas características, son más lindos, así es la vida. Vamos a hablar de eso más adelante. Vos en una clase habías hablado de los peces de colores, que las hembras, cuando se reproducían con el macho que elegían, daban más óvulos y tenían mayor descendencia. Teníamos una prueba clarísima de que las hembras prefieren a algunos ahí en ese experimento. Otro día se los cuento a todos. Bueno, vamos bien, pero vamos mal de hora, ¿no? Horrible. 10 minutos. Entonces, para que ocurra la selección natural tiene que pasar 3 cosas. Esto es más de lo mismo, pero es la gotita que horada la piedra. Les prometo que lo vamos a aprender. 3 condiciones. Y ya tenemos el resumen, me salió mal la diapo. Y quedó el resumen abajo. A ver, ustedes me las van a decir. ¿Cuáles son las 3 condiciones para que ocurra selección natural?
la saben, confíen. Variación fenotípica, pero si me tiño el pelo de pelirrojo, es una variación que pasa, no voy a tener hijos pelirrojos aunque quiera. Tiene que ver con el genotipo también. Variación fenotípica que tenga una base genética, que sea hereditable. Bien, que sea heredable. Bien. Pero, variación, ¿sí o no? Si no hay variación, no tiene materia prima sobre la que actuar la selección natural. Entonces, variación fenotípica. Tema que jerarquizamos en la clase y que consideramos súper importante para que lo sepan. Asterisco rojo ya. Claro. ¿Puede haber una variación que sea genotípica que no sea fenotípica? En general no. A ver, hay variación genotípica que no tiene efecto en si es beneficiosa o perjudicial. Por ejemplo, las huellas dactilares son una variación genética que tienen traducción fenotípica. Todos tenemos, pero no tiene ningún efecto en el éxito reproductivo. No nos va mejor o peor según la huella dactilar, ¿sí? Es una variación neutra. No es ni perjudicial eso, ¿sí? El carácter de esa variación debe ser heredable. Por eso es necesario que tenga base genética para que sea heredable. Y la otra condición es que tiene que haber una relación entre las dos cosas. Tiene que haber una relación entre la variabilidad, entre poseer o no ese carácter variable, y la probabilidad de sobrevivir y reproducirse. ¿De acuerdo? 3 condiciones necesarias para que ocurra selección natural. ¿De acuerdo? Variación es la materia prima sobre la que actúa. La selección natural no inventa, actúa sobre lo que hay. ¿De acuerdo? En base, y ahí lo que me preguntaba el compañero, ¿cómo son seleccionados? Esto es la selección. La selección no es tocar con la varita mágica, sino la selección es que a algunos les va mejor que a otros. Algunos individuos dejan más proporción de su propia dotación genética en las generaciones siguientes, y eso implica un cambio. ¿De acuerdo? La selección natural, entonces, actúa a partir de la variación existente en la naturaleza, en las poblaciones naturales. Actúa sobre los individuos, pero las consecuencias de la acción, del accionar de la selección natural, son poblacionales. Aparecen a nivel de la población, no de los individuos. Los individuos se mueren, se reproducen, les va mejor, les va peor, pero las consecuencias son poblacionales. Está en 15 minutos está en el EVA la presentación, muchachos. Está la del otro día, ¿la vieron? Sobre los fenotipos es que va a actuar la selección natural. Pero la evolución consiste, decíamos, en cambios en la frecuencia con que aparecen los distintas proporciones de genes en la población. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como varios juegos, digamos. Actúa sobre los fenotipos. La selección natural no ve genes, ve fenotipos que expresan genotipos, ¿sí? Ahí. Dice algo raro. La selección natural, entonces, favorece los caracteres que aumentan la eficacia de sus portadores en relación a la competencia individual. ¿Sí? Un ejemplo de selección en acción, digamos, que es bien cotidiano. Y es, imagínense una población de bacterias, son estas azulitas, ¿sí? Bacterias normales. Y ocurre una mutación y aparece una bacteria que es resistente a determinada sustancia, a determinado antibiótico. ¿De acuerdo? Y nosotros proveemos ese antibiótico, tenemos esas bacterias en una cajita de Petri, y le ponemos unas gotitas de antibiótico a esa cajita de Petri, y vemos entonces que la mayoría de las bacterias que son susceptibles a ese antibiótico se mueren. ¿De acuerdo? Y queda
algunas, entre ellas la que es resistente al antibiótico. ¿De acuerdo? Las bacterias, esto lo podemos ver en acción, ¿por qué? Porque las bacterias tienen un tiempo generacional súper cortito. ¿Qué tenemos acá entonces? A la siguiente, si es día, como mucho día, imagínense horas. Tenemos un montón de bacterias resistentes y algunas que por ahí sobrevivieron de casualidad. Y si seguimos esta corrida, lo que vamos a tener son todas bacterias resistentes a ese antibiótico. ¿De acuerdo? ¿Sí? La resistencia a los antibióticos en las bacterias es frecuente justamente porque, como tienen corto tiempo generacional y muchos individuos en cada generación, las posibilidades de que ocurra una mutación son muy altas. ¿De acuerdo? Claro. Lo matamos a veces con los antibióticos. Pero entonces viste que ahí hay un proceso de selección natural que está ocurriendo permanentemente. ¿Y por qué lo vemos en acción en cortos periodos de tiempo? Porque el tiempo generacional de las bacterias es muy corto y por lo tanto se generan muchas mutaciones muchas veces. ¿Sí? Y hay mutaciones de todo tipo. ¿Sí? Y en este caso puede ocurrir una al azar que genere resistencia a determinado antibiótico. Otra capacidad que tienen las bacterias es la conjugación, que es el intercambio de además entre bacterias de la misma generación. Y ahí nos complican la existencia. Y ahí se pueden transmitir justamente esas genes de resistencia entre diferentes. Al final de esta presentación, a ver. Acá al final, esto es más de lo mismo. ¿Qué sería? La recombinación que ocurre en el momento de la meiosis, de la formación de los gametos entre cromátides hermanas que recombinan, que se cruzan genes. ¿Sí? Entonces, ¿qué me interesa de esta clase? Dos cosas. Que puedan entender de lo que hablamos cuando hablamos de evolución y que puedan, lo principal es que puedan entender el mecanismo de acción de la selección natural. Eso es lo principal de la clase. Y además, que se queden con esto, ¿no? De a poquito, matrizando la cabeza, y que puedan no cerrar esta clase hoy, no cierren, no compartimenten el conocimiento, no digan, está, ya está, esto ya está, ya está, lo que viene, opa, integren. Dejen los canales de la mente abiertos para que fluya el conocimiento entre distintos estratos, ¿sí? Y, por las dudas que se aburran en Semana del Turismo, imagínense que me extraño. Imagínense. En el video. No. Hay, al final de acá, tenemos unos problemas para que piensen, ¿sí? ¿Cómo explican, tres temas para que piensen en este contexto? ¿Cómo pueden explicar el mimetismo de las falsas corales? El mimetismo es cuando se parecen a otra especie. En este caso la falsa coral se mimetiza, se parece a la coral. Porque el alrededor siempre que tiene. Bueno, lo piensan. ¿Cómo explican la variabilidad de las razas de perros? Y acá para que no se olviden. ¿Sí? Son todos de la misma especie. ¿Cómo explicamos esa gran variabilidad? Y la otra de las preguntas es cómo explicamos el escape, o sea, la posibilidad del HIV como virus de escapar a las drogas antirretrovirales. Esa es más difícil, pero bueno, yo lo recupero. A ver, para que lo piensen en el contexto de cambio evolutivo y de selección natural in action. ¿De acuerdo?
Buenas vacaciones, muchachos.